Muy buenas noches a toda la radioaudiencia, a la gente que nos ve por streaming de su programa Energía, Combustibles y Más. Hoy, como cada martes, 4 de octubre, acompañándoles en esta jornada que esperamos sea edificante, sea de mucho aprendizaje, sea de mucha interacción respecto de dos actividades de consumo que inciden diariamente en nuestra economía, en nuestra soltura, en nuestra actividad, que son la energía, el combustible, y a veces le ponemos algo más. Hoy, Ignacio Matos asumiendo el placer de la coordinación de este programa en ausencia de nuestro coordinador oficial, Luis Ramón, a quien aprovechamos para enviarle un caluroso saludo, una gran felicitación por el nacimiento de su tercer niño, el gran Enzo Ramón, en la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, un gringuito para Luis. Un abrazo grande, Luis, esperando que todo siga bien. Un abrazo también a la querida Ivette, tu esposa, y a tus niños, pues Rodrigo y Vega. La verdad que es una bendición que nuestro equipo de Energía, Combustibles y Más siga creciendo con la llegada de esa hermosa criatura, Enzo Ramón. Aquí me acompaña también, como todos los martes, mi querido compañero, el señor José Colón Contreras, el ingenierazo. Adelante, adelante. Buenas noches a toda a todos nuestros radioescuchas, a los que nos ven por streaming, a los que nos ven después diferido a través de algún medio de esto de la red social de Sol FM, que es como YouTube o Instagram o alguno de sus medios. De verdad que muy agradecido de compartir esta noche nuevamente otro capítulo más de Energía, Combustibles y Más. Muy contento por nuestro compañero Luis Ramón Salcedo, que está estrenándose por tercera vez como padre de nuevo. Va a tomar sus prácticas de mala noche, pero son buenas, porque eso es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, es poder ver su descendencia, cuidarla, atesorarla y verlos crecer, y que eso después se manifieste como buenas personas, buenos ciudadanos, buenos profesionales, que es lo que más necesitamos en este mundo. De verdad que queremos que aprovechen el día de hoy con un contenido muy pesado, de pesos pesados, con mi amigo aquí, Ignacio Matos, en el cual vamos a aprender mucho sobre el tema central, que ya se lo anunciaremos en breve. Bueno, mira, como dice mi amigo Colón, el invitado de hoy es una persona muy importante, soy yo. Vamos a hablar de un tema sumamente interesante, que es la compraventa de energía en la República Dominicana, y vamos a hacer un repaso de lo que han sido las experiencias recientes de ese proceso, de ese régimen especial de adquisición de un insumo básico por parte de las empresas distribuidoras de electricidad, y lo vamos a ver contrastándolo con la realidad de otros procesos de adquisición que se dan también en el marco de las actividades de dichas empresas. Como hemos dicho, el tema lo vamos a asumir nosotros. Vamos a hablar también de algunas experiencias que se han vivido respecto de ese mecanismo de adquisición de un insumo esencial como lo es la energía. La razón por la que nos vimos motivados a asumir este tema en el día de hoy fue producto de unas declaraciones, tenemos que ser sensatos y sinceros, unas declaraciones que se emitieron la semana pasada en los medios de comunicación, específicamente por parte del alcalde de la ciudad de Asua, el señor Rudy González, cuando se refería a unos supuestos derechos que les asisten a unos adjudicatarios de una reciente licitación de compraventa de energía que se llevó a cabo por las empresas distribuidoras de electricidad, y que, reitero, resultó adjudicatario un grupo, y que hoy se ha suscitado una controversia respecto del lugar donde se pretende instalar una de las centrales móviles, barcazas, que fueron seleccionadas para dicho proceso. Nos referimos al caso de las barcazas que se pretenden instalar en la zona de Los Negros, en la provincia de Azua, que es un pueblo pescador. Específicamente, el alcalde de Azua se refería a que estas personas, estos adjudicatarios, están protegidos por la ley 340-06 de compras y contrataciones de bienes y servicios y concesiones, y que como tal, al tener esos derechos derivados de esa normativa, pues la adjudicación de los que han sido beneficiarios pues tiene que ser, digamos que protegida bajo el manto de esa ley. Legítima. Las declaraciones del alcalde, si bien
fueron imprecisas respecto del régimen normativo que regula este proceso. No deja de tener razón en el sentido de que ellos fueron beneficiarios, adjudicatarios legítimos de un proceso de contratación de carácter público por el ente que lo dirigió y el ente que se fungirá como entidad los entes que fungirán como entidad contratante de los mismos. Sin embargo, queremos hacer la salvedad de que la ley 340-06, que es la ley de compras y contrataciones del Estado, si bien sirve o funge como un marco general normativo que regula el proceso de adquisición de bienes, servicios y obras que tienen como destinatario el Estado Dominicano o alguna de sus entidades o algún ente privado que por una delegación transestructural de cometidos asume finalidades públicas en su ejercicio, no opera esta ley no opera para todos y cada uno de esos insumos. Hay bienes, hay servicios, hay obras que por su naturaleza, por la dinámica del mercado en el que se desarrollan, pues asumen o están reguladas por un régimen especial, y este es el caso puntual de la energía eléctrica. Esa es la precisión, la necesaria precisión que dio lugar a que nosotros nos hayamos motivado a hacer este programa y hablar un poco sobre cómo funciona el régimen de la compraventa de energía en la República Dominicana. Antes de continuar, queremos hacer la salvedad de que este segmento es patrocinado por la marca de combustibles Next, que llevamos más lejos. Para edificar un poco a quienes nos escuchan, a quienes nos dan el beneficio, la cortesía, el júbilo de estar con nosotros en sintonía o quienes nos van a escuchar mañana, queremos empezar el programa indicando el tema, desarrollando la temática de compraventa de energía, que, como muchos conocen, en materia de energía existen dos tipos generales de usuarios de energía. Okay. Unos que se llaman usuarios no regulados, que son aquellos usuarios que por su capacidad de demanda, mayor de 1 megavatio en adelante de demanda de energía, pueden contratar directamente con quien mejor les oferte un precio de compra y venta de energía, y esto puede ser o directamente con un generador o con la misma distribuidora en caso de... Y tienen, eso que dice Colón es vital, la característica esencial, tienen la capacidad, la libertad de seleccionar la persona, el ente que les va a suministrar energía, pero más aún tienen la capacidad de negociar y fijar las condiciones que van a regular esa relación comercial. Son los usuarios y los precios no asociados a suministros energéticos. Exactamente. Pues, para determinar la demanda máxima de quienes quieren ser usuarios no regulados, bueno, pues solamente para información, se toma en consideración su capacidad instalada de transformación de interconexión, que se refleja en los planos eléctricos, verificada en campo por parte de la distribuidora y de la Superintendencia de Electricidad, y se le aplica un factor de potencia de 0.9. La CIE, la Superintendencia de Electricidad, que es el ente al cual usted le canaliza la solicitud de operar como usuario no regulado, tiene que promediar las 3 más altas demandas mensuales de los últimos 12 meses de ese usuario. Si el valor resultante de ese ejercicio supera 1 megavatio, pues usted puede optar por solicitar a la Superintendencia de Electricidad que lo certifique como usuario no regulado, y reiteramos, eso le da la capacidad de negociar, de primero elegir a quién le compra la energía dentro del mercado eléctrico mayorista, o también, negociar, pactar las condiciones en base a las cuales se va a dar ese servicio, tanto en términos de precio como en términos de calidad, de regularidad, continuidad, seguridad y demás elementos propios de un contrato eléctrico. Esos son los denominados usuarios no regulados. Hay una resolución de la CIE, simplemente para conocimiento, para quienes nos están grabando, que es la número 4013 del 30 de septiembre de 2013, que establece ahí básicamente cuáles son las condiciones para que alguien pueda optar para ejercer la función de usuario no regulado. Correcto. Ahora bien, existe otro tipo de usuario, que es el general. Somos todos nosotros en su mayoría, los denominados usuarios regulados del servicio público de distribución de electricidad. ¿Quiénes son los usuarios regulados? Bueno, pues la mayoría de nosotros que no tenemos un dimensionamiento residencial o comercial, que hasta industrial, que cumpla con los requisitos establecidos para poder optar por la otra condición, y que
por nuestro nivel de demanda mensual, que no supera el megavatio, que es lo que establece la normativa, estamos obligados a comprarle la energía al concesionario, es decir, a la empresa distribuidora de electricidad o al sistema aislado, que tenga la exclusividad de suministro en la zona en la que nosotros vivimos. Entiéndase claramente. Nosotros que vivimos en la zona de concesión de EDESUR, estamos en la obligación de comprarle la energía a EDESUR, porque EDESUR tiene lo que se denomina una exclusividad zonal por razones de monopolio natural en la demarcación en la que nosotros nos desarrollamos. Si usted vive en la zona de Santiago, le tocará comprársela de norte. Si vive en la zona de Punta Cana, le tocará comprársela al sistema aislado, el consorcio energético Punta Cana-Macao, que se encuentra en esa zona. Si le toca vivir en el Limón, le tocará en Samaná, le tocará comprársela al Progreso del Limón. Pero no tan solo comprarle la energía a ese suministrador exclusivo, sino también a los precios que la Superintendencia de Electricidad, como órgano regulador del subsector eléctrico dominicano, fija mediante tarifa para una zona determinada. Es decir, fíjese la diferencia claramente. El usuario no regulado tiene libertad en cuanto a quién le compra y cómo le compra. El usuario regulado no tiene libertad en cuanto a quién le compra ni cómo se la compra, por razones, reiteramos, de monopolio natural. El artículo 53 de la Ley General de Electricidad establece que los concesionarios del servicio público de distribución, que son las empresas distribuidoras de electricidad o las que ejercen esas labores en sistemas aislados, tienen el derecho de ser prestadores exclusivos de dicho servicio dentro de su zona de concesión. Nadie más puede prestar ese servicio dentro de su zona de concesión a usuarios regulados. Óigase bien la diferencia, regulados. Y por eso quisimos iniciar con esa salvedad. En ese sentido, cada distribuidora constituye un monopolio en relación a la cartera de usuarios que están sometidos a regulación, y con base a esto, la normativa trata de establecer un esquema de protección a esos usuarios regulados que no tienen libertad para elegir a quién le compran ni cómo le compran, de manera que no sea ese distribuidor exclusivo el que tenga, digamos que, el privilegio arbitrario de fijar unas condiciones de precio o unas condiciones de prestación a las cuales el cliente no puede aportar ningún elemento de reclamación para fines de fijación, porque está sujeto a regulación de precios. De ahí es que surge la esencia, la base esencial de lo que es el sistema de compraventa de energía en la República Dominicana, principalmente el que está dirigido a usuarios regulados. Como veremos, existen otros mecanismos de compraventa de energía, pero que no están destinados específicamente a los usuarios regulados. La normativa establece que para fines de proteger la tarifa que al final, eso es en el deber ser, señores, estamos partiendo del deber ser, la tarifa que debe pagar ese usuario cautivo, ese usuario regulado que no tiene libertad de elegir su suministrador ni fijar condiciones, la normativa, en aras de protegerlo, establece que las empresas distribuidoras de electricidad están en la obligación de tener por lo menos, asegurado mediante contrato de largo plazo, resultado de procesos de licitación pública nacional o internacional, asegurado los próximos 18 meses de su del 80% de su suministro. Es decir, las empresas distribuidoras tienen que ir a la Superintendencia de Electricidad, realizan un proceso de licitación regido por la Superintendencia de Electricidad. Correcto. Y ellas tienen que siempre garantizar que los próximos 18 meses, el próximo año y medio, ellos van a estar cubiertos en cuanto al 80% de su demanda de energía para suplir a usuarios regulados. Correcto. Tiene que ser resultado de procesos competitivos de selección regidos por la Ley General de Electricidad y por resolución de la Superintendencia de Electricidad. Excelente, Ignacio, la forma en que lo estás llevando el tema, muy escalonadamente para que se entienda. Bueno, estamos de regreso aquí desarrollando este tema interesante de compraventa de energía en República Dominicana. Nuestro
presentador estrella de hoy, el doctor Ignacio Matos, para mí, el doctor Ignacio Matos. Licenciado, pero bien. No, es que ya esto es por un tema de respeto. Es como cuando le dice don a alguien, que ya eso es un tema de respeto de otro nivel. Hay un tema de vejez ahí también. No puede ser. Pero esto es de conocimiento. En fin, ya sabemos que el mercado está compuesto por usuarios no regulados, que debido a su demanda de 1 megavatio de energía en adelante, tienen la potestad de contratarse con el proveedor de energía que entiendan más le convengan y pactar las condiciones contractuales asociadas al suministro energético y de servicios también. Y los usuarios regulados son todos los demás usuarios de servicio energético que están por debajo de 1 megavatio, que tenemos que regirnos por lo que establece la normativa y la regulación en cuanto a las tarifas del pago del suministro energético. Y obviamente tanto la Ley General de Electricidad, su reglamento de aplicación, las normativas que rigen, las resoluciones que emite y que rigen el sector tanto a nivel técnico como a nivel comercial y entre otras cosas, y las entidades que están creadas para la protección del consumidor regulado ante cualquier situación que pudiera pasar en cuanto a la relación cliente, proveedor de servicio, en este caso distribuidora. O sea, hay todo un mecanismo normativo e institucional que está creado para proteger al consumidor en cuanto al consumo energético, tanto para lo que tenga que ver con el servicio técnico, con la parte que puede ser jurídica, se podría decir, porque todo está regulado, y con la parte del servicio, hasta del servicio al cliente. Esto es para que se sepa que así está construido nuestro mercado eléctrico en República Dominicana. Mira, es importantísimo, como tú señalas, Colón, este ordenamiento en cuanto a digamos que a este apéndice relacionado al usuario regulado. Lo que procura es tratar de protegerlo a él de los abusos de la posición, digamos, monopolista de su suplidor. Por eso, la estructura de la tarifa eléctrica está dividida en diferentes componentes. El componente principal de la factura, el que tiene mayor impacto en cuanto a la composición de la misma, evidentemente es el precio promedio de compra de las empresas distribuidoras de electricidad a las empresas generadoras, es decir, lo que ya gastan comprando energía. Y ese es el primer componente o el componente más importante que tiene la tarifa, que luego pagamos nosotros, los usuarios regulados. Luego está ya el valor agregado de distribución, que como todos saben es lo que le cuesta a la empresa distribuidora pues, a asumir la actividad de distribución, y ahí se encuentra también el peaje de transmisión, que es el que se utiliza para pagar la línea de alta tensión por el cual convierte la transporte y convierte la energía para fines de luego poder ser distribuida a fines consumibles. Esos son los tres componentes esenciales, pero dentro de esos tres componentes el principal, el que tiene mayor arraigo, el que tiene mayor nivel, es el precio promedio de compra de las empresas distribuidoras de electricidad. Precisamente para proteger el ejercicio de formación de ese precio es que al usuario regulado que no participe en la negociación entre el generador y el distribuidor, es que la ley dice claramente que en las tarifas eléctricas el precio promedio de compra, el costo de suministro de electricidad a las empresas distribuidoras, es decir, ese costo promedio de compra solamente puede provenir de contratos de largo plazo resultantes de procesos de licitación pública liderados por la superintendencia, convocados por las empresas distribuidoras de electricidad, y de las transacciones que se hagan en el denominado mercado marginalista, en el denominado mercado spot, que también nace o su lógica surge de una suerte de competencia entre los diferentes actores, del cual pueden salir precios que puedan ser o garantizar un patrón de eficiencia y de transparencia en el momento de su formación. Es muy importante para lo que vamos a hablar en el día de hoy que tengan eso pendiente. El precio promedio de compra, que es el componente esencial o más grande de la tarifa eléctrica que se transfiere a los usuarios regulados, solamente puede considerar contratos que hayan sido licitados bajo las reglas establecidas o el margen de diferencia
que se compra en el mercado marginalista, en el mercado spot. De hecho, el artículo 11 de la Ley General de Electricidad establece su parte infine que la diferencia entre la demanda de una distribuidora y sus contratos, los contratos, es decir, la demanda que ellas tengan que no hayan podido satisfacer por contratos de largo plazo licitados, serán transferidos por los generadores a costo marginal de corto plazo. Eso es lo que se conoce como el mercado spot. Fíjense que se le impone a las empresas distribuidoras la obligación de tener o de garantizar competencia a la hora de ellos poder contratar energía que pretenden luego traspasar a los usuarios regulados. Quedémonos ahí, porque esa exigencia respecto de la competencia previa, sea en spot, sea en contrato a largo plazo, es específicamente para fines de usuarios regulados. Lo que quiere decir que no necesariamente el hecho de que una distribuidora de electricidad firme un contrato de manera directa con un generador en particular implica una violación a la normativa. Digamos que la consecuencia que tendría ese contrato firmado entre una empresa distribuidora y un generador al margen de los mecanismos de competencia establecidos en la normativa es que ese no va a tarifa. O sea, no puedes procurar que su retribución porque no surgió de un proceso de licitación. Exactamente. Si va a ser retribuido, va a ser por otra vía, pero no se lo va a reconocer o no se le debe reconocer como dentro del precio promedio de compra para fines de ser transparentado en tarifa, porque se no agotó los procedimientos establecidos en la normativa para ellos contratar. Sí, pero entonces, bueno. Esa es la consecuencia esencial. Es una diferencia que quería hacer porque a veces hemos escuchado que una empresa distribuidora firma un contrato. Por ejemplo, estos contratos que se hacen ahora han sido traspasados por la CDE a las empresas distribuidoras por la compra de la energía renovable. Hubo otros contratos también que se firmaron en su momento de manera directa. No necesariamente estos contratos deben ser vistos como contratos ilegales, simplemente no pueden ser transferidos a tarifa. Tiene su implicación. Otro aspecto importante respecto a este tema que veremos más adelante, que es el relacionado a la generación vinculada, que tampoco debería formar parte de eso, y hay algunas inversiones que se han hecho con entes vinculados que en un escenario del deber ser, que es de donde nosotros podemos hablar aquí, pues quizás ha debido tener un mejor respeto en las últimas administraciones. Pero bueno, eso es harina ya de un costal del cual hablaremos más adelante. ¿Qué considera que es la normativa un contrato de compraventa de energía eléctrica a largo plazo? Bueno, un contrato de compraventa de energía que tiene una vigencia mínima de 24 meses y una vigencia máxima de 180 meses. Es decir, 2 años es la vigencia mínima de un contrato para ser licitado, para ser sometido a las reglas de competencia que establece la normativa, y 180 meses son 15 años sin posibilidad de prórroga, contados a partir del inicio de la fecha de suministro. Déjame darle, como decía un reggaetón cuando éramos jovencitos y chamaquitos, darle rewind en casa. Cuando se hace un contrato directo con una empresa de generación, o sea, una distribuidora hace un contrato directo con una empresa de generación, como tú lo mismo lo mencionaste, no surgió de un proceso per se de licitación, pero quizás se dio la necesidad porque sí, claro, creció la demanda, no hay tiempo para... No, recuerda también que las empresas distribuidoras, no todos los clientes de las empresas distribuidoras son necesariamente usuarios regulados. Claro, totalmente de acuerdo. Está el componente de que tienen usuarios no regulados, y por tal razón tienen cómo negociar esa energía que van a comprar directamente un generador. Pero si se da otro tipo de situación y esa energía que se tiene que utilizar en usuarios regulados, suena lógico, o sea, esa sería mi inquietud. ¿Te suena lógico que, bueno, si vamos a hacer este tipo de negociación, déjame buscar energía de alguien que me la provea, pero que sea una energía, por así decirlo, barata? Déjame comprársela a un parque eólico, déjame comprársela... ¿A Punta Catalina? Bueno, que ya Punta Catalina, corrígeme, ya está contratada Punta Catalina porque pertenece como tal al Estado, ¿entiendes? Sí, lo que pasa es que ahí entra, toda esa energía es el Estado que la compra. Ahí entra el tema de la generación vinculada, que hablábamos ahorita. Y que bueno que podamos avanzar, porque recuerda que, y es una premisa que es básica para todo el que nos está escuchando, y bueno, y para ti, mi compañero José, el legislador del que estamos hablando es el legislador del 2001,
que modificó la Ley General de Electricidad en el 2007, pero en eso no lo movió. Y para el legislador, o sea, la ley actual, la distribuidora sigue siendo un ente privado como tal. Entonces, la idea de proteger y de forzar a licitaciones regidas por el órgano regulador o que se vaya en un porcentaje predeterminado al mercado marginalista es precisamente proteger que grupos que en su momento económicos por un afán lucrativo puedan hacer negociaciones que pretendan recuperar por la estructura tarifaria, claro, pues estén sometidos a control. Sí. Y por eso lo veremos. Por eso te menciono Punta Catalina como un caramelito envenenado, porque es un tema del que hablaremos un poquito más adelante con lo que tiene que ver con la generación vinculada. Me quedan un minuto en el segmento. Quería decirle, mire, este es un régimen, volvemos al inicio, hacemos esta precisión porque no podemos confundir el régimen que regula estos procesos competitivos de licitación. Esto no se rige por la ley 340-06. Esto es un régimen especial que parte del artículo 110 de la Ley General de Electricidad. O sea, esto es un régimen de compraventa, aunque hoy en día el ente contratante, la distribuidora por su naturaleza hoy en día con formación eminentemente pública, que es regido por la superintendencia, pero esto no lo rige la ley 340-06, esto lo rige el artículo 110 de la Ley General de Electricidad y por mandato derivado de la Ley General de Electricidad existe un reglamento que fue dictado por la Superintendencia de Electricidad, la resolución 540, modificada en algunas ocasiones por la 36-2015 y la 56-2015, pero que en esencia es la resolución CIE 540-2011 que establece el reglamento de licitaciones para compraventa de energía eléctrica mediante contratos de largo plazo. Excelente. Tal vez la mayor confusión que se da en nuestro sector en cuanto al deber ser y la práctica es que este reglamento fue emitido, como ustedes pueden ver bien, en el año 2011 y la ley es del año 2001. Es decir, duramos prácticamente 10, 11 años esperando que se regulara la forma en que las empresas distribuidoras de electricidad iban a proceder a cumplir con esa obligación de someter a competencia la firma, la contratación de la compraventa de energía mediante contratos de largo plazo. Ese lapso de 10 años generó una práctica de contratación que luego ha sido muy difícil de revertir en los hechos. Y son muy recientes las experiencias que se han dado respecto de licitaciones de compraventa de energía, pero eso lo vamos a seguir viendo en el próximo segmento. Cabe resaltar, y como siempre lo hacemos, que este segmento fue patrocinado y seguirá siendo patrocinado por la marca de combustibles Nets. Te llevamos más lejos. Estamos de regreso nuevamente aquí en nuestro programa de Energía, Combustibles y Más, desarrollando este interesante tema de compraventa de energía en República Dominicana, por el doctor Ignacio Matos. Licenciado. Licenciado Ignacio Matos Ramírez, que de hecho presten atención muy detalladamente a todo lo que se ha venido desarrollando para que se entienda muy bien todo lo que rige este tema, porque esto es información que está en las noticias en el día a día. Se está viendo el tema de las licitaciones de energía que recientemente ha estado liderando el gobierno, la que fue de emergencia, que tiene que entrar pronto por un tema del crecimiento de la demanda que se tiene en el momento, la que se hizo en la parte de Manzanillo, que se contrataron 800 megavatios, incluyendo una planta procesadora, regasificadora de gas natural. Y todavía hay una licitación que hace poco en la noticia salió que tuvo que paralizarse por las razones que se expusieron en ese momento, pero que están pendientes también una tercera licitación de compra de energía para poder actualizar la matriz de generación de República Dominicana y poder ir acorde al crecimiento de la demanda que se necesita y con los criterios de calidad y economía que amerita nuestro sector. Igualmente, ya ustedes ven cómo está creciendo el parque de las energías renovables también, que eso es lo que le da esa diversidad a nuestro sector energético para poder abastecer técnica y económicamente la demanda y tratando de disminuir lo que vendría siendo el subsidio que da el mismo Estado, de controlar la tarifa energética, que cuando en algún momento se haga el desmonte o algo, porque es algo natural, normal, como en cualquier país organizado, pues
sea en un esquema que la tarifa pueda ser controlable debido a que tengamos muchas opciones de tecnología de generación económicas. Adelante, Ignacio. Mira, yo te explicaba antes de la pausa precisamente que el régimen especial que regula la compraventa es de energía y potencia. O sea, es decir, la norma general de compras y contrataciones del Estado, la ley 340-06, no regula lo relacionado a la compraventa de energía y potencia. Eso está bajo un régimen especial. La propia ley 340 establece que la misma regula toda la adquisición de cualquier bien, servicio u obra, salvo aquellas que se rijan por un régimen especial, valga la redundancia, y eso es lo que pasa con la energía y potencia que compran las empresas distribuidoras de electricidad. Correcto. Un ejemplo claro de lo que estoy señalando es el caso de la central termoeléctrica Punta Catalina. La central termoeléctrica Punta Catalina es un activo que se quiso comprar como propiedad de las empresas distribuidoras de electricidad. Óigase bien. En un inicio se configuró como un activo que iban a adquirir las empresas distribuidoras de electricidad para explotarlo dentro de la capacidad de generación, de los límites de generación que tienen las empresas distribuidoras reconocidas por el artículo 11 de la Ley General de Electricidad. Pero al ser licitada, o la pretensión ser un activo propio que ellas iban a explotar, pues la ley que rigió ese proceso era la ley 340-06, porque ellas no estaban adquiriendo energía, no estaban comprando energía y potencia a un tercero, estaban construyendo su propia planta y a partir de ahí iban a recibir energía que su propia planta les iba a facilitar. Ya eso cambió por decisión del gobierno anterior, ratificada por el actual, pero en principio explica claramente la diferencia. Las empresas distribuidoras de electricidad, en cuanto a, por lo menos las que son hoy en día de capital eminentemente estatal, todo lo que tiene que ver con sus insumos del día a día, que no estén regidos por un régimen especial como es la energía, pues tienen que agotar la ley 340. Ahora, en lo que concierne específicamente a la energía, la regula la Ley General de Electricidad, la Ley 125 y la Resolución 540-2011 de la Superintendencia. Esa es la gran diferencia que tienen que tener y tal vez la precisión esencial que le manifestamos al alcalde de Azua para que no confundamos los regímenes dentro de los cuales se han dado estos procesos. En el caso aquel, como lo que se está hablando de comprar energía a un tercero, que es el titular de esa barcaza que se pretende instalar en la zona de Los Negros en Azua, lo que se le está comprando es energía. La barcaza sigue siendo propiedad de ese operador. Pues ahí se rige por la ley 125. Ahora, si el Estado lo que quisiera es comprar una barcaza para administrarlo él, pues entonces el régimen de adquisición de esa barcaza como activo propio, que no es la energía, es la ley 340. Ahí está la diferencia entre ambos regímenes. Entonces, enfoquémonos ahora un poco en cómo funciona este régimen especial de compra-venta de energía. Es un régimen excesivamente basado en la planificación, que casualmente es donde más hemos fallado. Exacto. Porque es un régimen que requiere, inclusive los plazos y los insumos que se determinan como requisitos iniciales, pues se establecen claramente que la planificación es un factor medular, un factor nodal en el tema. Para eso se exige que las empresas distribuidoras emitan y presenten a la Superintendencia de Electricidad lo que se denomina como el informe indicativo anual. Ese informe indicativo anual debe contener las proyecciones de las empresas distribuidoras de demanda de energía y de potencia para los próximos 60 meses. ¿Me está oyendo? Ya. Tienes que mandar un informe indicativo anual donde tú le digas a las empresas distribuidoras, a la superintendencia, la demanda tuya como empresa distribuidora de energía y de potencia para los próximos 60 meses. Esa previsión debe establecer cuáles bloques de energía tú vas a cubrir con contratos de compraventa de largo plazo, bloques de la empresa que tienes proyectado licitar, los proyectos de licitación que tú prevés realizar, indicando para cada uno el tipo de suministro, las características básicas, el volumen de energía que tú quieres contratar, la fecha prevista para cada proceso de licitación, los volúmenes que se obtienen mediante compras en el mercado spot, es decir, decirle yo voy a comprar todo esto por el
mediante contrato que pretendo licitar en esta fecha, en esta fecha, en esta fecha, y lo otro me voy para el spot. Todo eso tienes que decírselo. Fecha a partir de la cual las empresas distribuidoras no podrá satisfacer su demanda proyectada en base a contratos de largo plazo. Y tiene que señalarle también en ese informe indicativo anual los procesos de licitación que la empresa distribuidora tiene proyectados realizar en los próximos 60 meses. Es decir, es una preparación que se exige básicamente con mucha antelación por la naturaleza de este negocio. Construir un proyecto de generación de electricidad tiene tiempos que van desde el proceso que toma licitar y contratar un proyecto de esta naturaleza, como también se encuentra el tema de construirlo, someterlo a la permisología y luego lograr su operación en marcha y su interconexión armoniosa al sistema. Para ponerles un ejemplo, nosotros vamos a hablar de eso ahora, se acaba de licitar, se hizo la licitación para la instalación de 800 megavatios en la zona de Manzanillo, y esa licitación se lanzó a principios del año 2021 y se adjudicó prácticamente ahora en el mes de agosto del año 2022. O sea que tuvimos un año solamente en la licitación. Luego entonces se encuentra el tema de los cierres financieros para cada uno, cierre de los contratos y luego el cierre financiero para cada uno de esos proyectos. Y luego tomamos en cuenta que como mínimo se estableció que la construcción y puesta en operación de cada uno tendría una duración de 42 meses. Estamos hablando ahí de 3 años y medio. Así es. Contando licitación, cierre y demás, tú hablas que un proceso de esto, desde que lo convocas hasta que lo pones a operar, hay un margen de más o menos 5 años. Entonces eso requiere real y efectivamente una planificación que es el factor central de este tema. Los contratos licitados tienen una duración de máxima de 180 meses, es decir, 15 años, sin posibilidad de prórroga, que se cuentan a partir de la fecha del inicio del suministro. Es bueno hacer una salvedad aquí. No es lo mismo la duración de una concesión para generar electricidad que un contrato de esto, porque mucha gente te dice, bueno, pues yo tengo una concesión de 40 años con posibilidad de renovarla por 20 más. Sí, eso es la concesión, o sea, el título habilitante que usted tiene para poder generar, pero el contrato de compraventa de energía con la empresa distribuidora. Para poder generar en un punto ya delimitado, predeterminado, aprobado con medio ambiente y todo eso para tú hacer tu actividad. Ahora, totalmente. Tú vender esa energía a alguien que te la va a comprar es otra cosa. Por la empresa distribuidora, en un contrato a largo plazo, el plazo máximo son 15 años. Exacto. Tú podrías volver a licitar, podrías volver a participar y ganar otra vez por 15 años más. Exacto. Pero el contrato sin posibilidad de prórroga es hasta 15 años según la resolución de la Superintendencia de Electricidad. Fíjese un punto muy importante también vinculado a lo que es la planificación. En los contratos con duración de 2 años a 5 años, esos contratos de compraventa de energía licitados entre 2 y 5 años, la fecha de inicio de suministro, cuando usted lo firma y va a iniciar a suministrar energía, no puede ser inferior a un mes ni posterior a 12 meses desde la fecha en que usted firmó el contrato, siempre que usted haya cumplido con todos los requisitos establecidos en la licitación y en la normativa. Es decir, mínimo un mes y máximo 12 entre el día que usted firma el contrato y el día que usted inicia suministro. Planificación totalmente para asegurar que esa energía pueda entrar al sistema de una manera armoniosa, planificada en términos de seguridad y en términos de eficiencia económica. Pero los contratos que sean de duración de 60 meses a 180 meses, es decir, de 5 a 10 años, la fecha de inicio del suministro no podrá ser inferior a 2 años, ni posterior a 60 meses, a 5 años, contados a partir de la firma de dicho contrato, siempre que usted haya cumplido con los demás. Es decir, fíjese, si usted licita un contrato que va a tener una duración superior a los 5 años, usted tiene que estar claro que usted no va a poder comenzar a inyectar energía sino hasta 2 años después que ha firmado el contrato. Y tampoco va a poder pasar de 5 años para comenzar a suministrarla. Es decir, pero fíjese que hay un lapsus, un periodo entre la fecha en que usted firma y la fecha mínimo de 2 años y la fecha en que usted va a comenzar a suministrar. Planificación totalmente implica este proceso.
Bueno, hay un proceso de solicitud. Las empresas distribuidoras, para iniciar estos procesos de licitación, tienen que someter las bases a la Superintendencia de Electricidad, claro, quien revisa las bases, determina si la aprueba, y si la aprueba, pues procede a autorizar a que la empresa distribuidora inicie el proceso de licitación, que será supervisado en cada una de sus fases por la Superintendencia de Electricidad, sí, como órgano regulador del sistema. Me gustaría ir un pequeño paréntesis. Adelante, sí. Miren, lo lógico, lo natural en un mercado energético de oferta y demanda, quien da las pautas de que hay que licitar energía para poder abastecer la demanda, quien da la señal es el distribuidor, el comercializador. Lo que le dicen en otra jerga, la demanda es que dice cuándo, cuánto es que necesita y dónde es que necesita más energía para abastecerla completamente, para que sepan. No es que, porque muchas veces, y me ha pasado, y algunas personas también lo han interpretado así, bueno, se está instalando una planta allí, una planta allá, pero ¿quién la pidió, por así decirlo? Resulta que quien da esas señales es la demanda que tiene el sector energético para poder abastecerla. Exactamente. No es que se da, yo llegué aquí y voy a poner un barco aquí, o voy a instalar esta plantica de 15 megavatios aquí porque yo quiero hacerlo. No. Hay una necesidad, y entonces a partir de esa necesidad, pues entonces es que se debe de hacer el proceso. Exactamente. Señores, vamos a la pausa, pero antes queremos agradecer a Combustibles Next. Te llevamos más lejos por haber patrocinado este segmento. Seguimos de vuelta acá, amigos, en su programa de Energía, Combustibles y Más. Estamos hablando de la compraventa de energía en la República Dominicana para usuarios regulados. Vamos a hablar rápidamente, porque tenemos poco tiempo, de lo que han sido las experiencias recientes en procesos competitivos de selección para compraventa de energía. Decíamos que esta exigencia de normativa de que se liciten los contratos de compraventa de energía que van a ser transferidos a tarifa viene del año 2001, de la legislación, el artículo 110 de la ley 125-01, a pesar de que no fue sino hasta el 2011 cuando se emitió el reglamento en función del cual se puso en práctica esta exigencia. Sin embargo, en el año 2006, no podemos olvidar que durante la administración del ingeniero Radamés Segura, en Edesur se lanzó, la CDE, siendo el vicepresidente ejecutivo, se lanzó la licitación para compra-venta de energía a partir de 2 plantas de carbón mineral de 600 megavatios cada una que iba a ser instalada en la zona de Atillo, en Asua, y la otra que iba a ser instalada en Manzanillo, en Montecristi, por diversas razones atinentes a la conformación de los consorcios que participaron en esa licitación, otros relacionados también a la dificultad de obtención de garantía soberana, pues, o de ejecución de esa garantía soberana, pues no se concretó ese proyecto. En el año 2011, ya bajo la administración del vicepresidente ejecutivo, el licenciado Celso Marrancini, pues se lanzó una licitación de compraventa de energía de 1.500 megavatios, cuya pretensión era comprar energía en principio a gas natural, pero se daba apertura también a potenciales oferentes que presentaran plantas a carbón mineral. Por un tema de cambio de administración y de visión gubernamental, porque la licitación en la etapa ya de revisión de ofertas económicas se dio en el momento en que se pasa de la administración del presidente Fernández a la administración del presidente Danilo Medina, así como también por algunas, visiones restrictivas respecto de la garantía que el Estado iba a asumir en este tipo de proyectos, pues esa licitación se canceló y no se llevó a cabo. No se terminó, no se concretó. No fue sino hasta el año 2017 cuando fueron adjudicados por primera vez en el sector eléctrico, después de 16 años, contratos de compraventa de energía por 511 megavatios que fueron adjudicados en su momento a la empresa de generación eléctrica Itabo, que fue una de las resultantes del proceso de capitalización, de capital mixto, estatal y privado, y a AES Andrés como tal. También participó en ese compendio de adjudicación la empresa Gejaina, que es otra resultante del proceso de capitalización del 97, con Barahona Carbón. Estos contratos tuvieron una vigencia inicial de 5 años y la empresa AES Andrés en ese momento asumió la obligación de colocar 275 megavatios y Tabo aportar 196.5 y otros 40 megavatios que fueron para Barahona Carbón,
para aquellos que siempre han crucificado el carbón, vean ahí que Barahona Carbón, que tiene muchísimos años participando en el sector, tiene muchos años suministrando energía y no ha recibido el ataque que ha recibido otro activo muy importante relacionado al suministro de energía a través de carbón. Pero bien, esas fueron, digamos que las primeras experiencias que se dieron en materia de procesos competitivos de selección para compraventa de energía. Ya recientemente, el gobierno del presidente Abinader, en marzo del 2021, convocó la licitación número 01-2021 para instalar 2 bloques de generación de 400 megavatios cada uno, 800 megavatios en total, a ser desarrollada en el municipio de Pepillo Salcedo, Manzanillo y Montecristi. Esta licitación tenía 2 bloques, o tiene 2 bloques. El primero abarca la construcción de una planta de ciclo combinado en base a gas natural y una potencia máxima de 400 megas, así como la construcción de una terminal de descarga, almacenamiento y distribución de gas natural con capacidad para abastecer las 2 unidades independientes, la de los 400 megas de ese bloque y la 400 megavatios del bloque 2, que como bien se dice, se abastecerá de gas natural proveniente del bloque 1. El bloque 1 fue adjudicado, según las informaciones que se han recibido, al consorcio integrado por las empresas Jaina Investment Co., Enerla Energía Las Américas, Enerla, y Shell Gas and Power Development Shell, por un precio de 8.85 centavos kilovatio hora. El bloque 2 fue adjudicado al consorcio Manzanillo Energy SAS, Coastal Petroleum Dominicana y Linsayaca Inc. por un petróleo de 5.82 megas. Como vemos, el bloque 1, el que asumió la adjudicación del bloque 1, no tan solo va a tener que construir la unidad que le corresponde de los 400 megas, sino también la terminal de descarga, almacenamiento y distribución de gas natural, que va a abastecer a la del otro proveedor, la del bloque 2. Esta licitación fue, digamos que el proceso de construcción se pactó en 42 meses máximo, como decíamos ahorita, para cada uno de esos bloques. Aparentemente se encuentra hoy en día en etapa de cierre financiero o de suscripción de contratos. Esperamos real y efectivamente que esta licitación pueda avanzar, pues depende mucho de lo que va a ser el funcionamiento de la matriz de nuestro país, la apuesta grande que el gobierno ha hecho a este proyecto, que tal vez debe de ser el proyecto insignia de esta administración en materia de energía, y tal vez uno de los proyectos más importantes, si se logra concretar en el futuro, que haya lanzado la administración del presidente Luis Abinader. Realmente es un proyecto importante, muy grande, y no es, o sea, es un gran proyecto, porque una cosa es tú construir, y aquí lo hablamos un día cuando tuvo uno de nuestros invitados, donde se habló que está el proyecto de hacer la planta de generación, pero también el proyecto de una planta, de una central regasificadora, es inmenso también. Creo que todos los que de alguna forma u otra tenemos que transitar por las Américas, cuando vamos hacia la zona este, en algún momento, hace unos años atrás, veíamos siempre que estaban haciendo unas excavaciones y tuberías por ahí. Cuando uno va en dirección oeste-este, a mano izquierda del camino, toda esa excavación corresponde a la tubería de gas natural que viene de la terminal de AES Andrés, y que se anunció recientemente en el periódico un segundo tanque que están construyendo ahí, porque están expandiendo la central regasificadora ahí. Esa tubería, todos esos ductos que van por ahí, son los que llevan gas natural a todas las centrales que tenemos en la zona aquí de San Pedro, en la zona de la capital, aquí hasta Lozama. Para que se entienda, es comparando lo que estoy, cuando se haga una terminal de gas en la zona norte, derivado de este proyecto de las centrales de generación de Manzanillo de 400 megavatios cada una, pues vamos a tener una terminal de gas de esa naturaleza, y vamos a estar también viendo cómo se hacen excavaciones de tubería y así por el estilo, para llevar el gas natural a las centrales de generación. E igualmente cualquier otra central de generación que se instale en esa zona o se convierta a gas natural en esa zona,
va a poder abastecerse a partir de esa terminal. O sea, es un megaproyecto. Totalmente. Estamos hablando que nosotros tenemos en la isla, tenemos en la zona sur ya una terminal regasificadora, aquí en la zona de Andrés, Boca Chica, y vamos a tener otra en la parte norte, en la zona de Manzanillo. Si Dios lo permite. Exacto. Si así lo permite la planificación y todo el proceso que eso conlleva, porque no es algo que se hace de la noche a la mañana. Mira, rápidamente, porque sé que tenemos el tiempo encima, otra experiencia reciente, quizás la de mayor, ha tenido mayor repercusión mediática, es la licitación pública internacional de generación adicional de hasta 400 megavatios, que fue convocada en diciembre del 2021 y adjudicada en abril, aunque los resultados se anunciaron en agosto. Y este proceso se realizó considerando las posibilidades de participación de unidades generadoras instaladas en barcazas y en unidades o turbinas de gas de dimensiones y características técnicas que permitiesen una rápida instalación. Ese proceso evidenció la necesidad de que debimos haber planificado mejor. Pero finalmente se ha adjudicado y está en el ojo de la controversia. Las adjudicadas fueran Car Power Ship Dominican Republic por 103 megavatios y 75 megavatios y el consorcio conformado por Jaina Investment Co., también ganadora en la licitación de Manzanillo, Monterrío Power Corporation y Soluciones en Gas Natural SGN por 190.89 megavatios. Decimos que esta licitación está en el centro de la controversia porque hay una de las unidades de barcazas de las que resultó adjudicataria la empresa Car Power Ship, que ha recibido seria objeción, serio enfrentamiento respecto a su instalación en la zona de Los Negros. No ha sido bienvenida. No ha sido bienvenida. Algunas declaraciones emitidas por el ministro de Medio Ambiente que de alguna forma enturbiaron un poco la realidad de la situación, dificultan un poco la expectativa de ver para cuándo podría tener esa barcaza inicio de suministro, que es necesaria. Es totalmente necesaria porque hoy en día la demanda de nosotros ha crecido, el parque de generación de nosotros, si bien creció en su momento, ya hoy en día se encuentra muy próximo a tener, digamos que la necesidad de adicionar energía que sea gestionable, que sea confiable, que sea, digamos, segura para el sistema, porque a pesar de que estemos apostando bastante a la energía renovable, todos sabemos que se necesita tener una reserva rodante que garantice que el sistema se va a mantener operando en condiciones óptimas. También esa licitación tuvo una controversia suscitada previa con relación a una anulación de unas adjudicaciones que se hicieron, pero bueno, esas cosas fueron, digamos que corregidas de forma posterior, no tal vez de la mejor manera, pero se corrigieron y solamente queda pendiente verificar la manera en que se van a instalar. Hubo una reciente licitación que fue cancelada, que era de 800 megavatios, que no fue puesta en marcha, fue suspendida por la administración, dando explicaciones que tal vez no fueron las más suficientes y racionales, pero esa licitación se encuentra pendiente de lanzar y según las informaciones que nosotros tenemos, la intención de esa suspensión fue tratar de ampliar un poco la canasta de combustibles a partir de los cuales se iba a permitir presentar ofertas de generación. Esto es un tema muy interesante, es un tema muy amplio, como muchas veces nos pasa, el tiempo nos juega en contra, pero tal vez tengamos la oportunidad de volver a tratarlo en un futuro próximo, siempre que sigamos contando con el beneficio de su audiencia. Queremos agradecerles a todos ustedes, a la marca de combustibles Next, Te Llevamos Más Lejos, por haber patrocinado este segmento y los anteriores, y un saludo especial otra vez a nuestro amigo Luis. Buenas noches a todos. Buenas noches.